Espíritu Santo, Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, Ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. Muy bien. ¿Si le cierro la puerta? Muy bien, entonces vamos a entrar de lleno. Tenemos dos cosas aquí que son el lenguaje litúrgico y el lenguaje simbólico. Un lenguaje es un sistema de comunicación estructurado para el que existe un contexto de usos y ciertos principios combinatorios formales. Por el lenguaje entendemos un sistema de códigos con cuya ayuda se designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades y relación entre los mismos. Es de esa manera que logramos comunicarnos a través de un lenguaje. Es necesario el lenguaje para la comunicación. Si queremos comunicar algo, lo hacemos a través de un lenguaje. Y el lenguaje es el que nos ha permitido ponerle nombres a las cosas, ponerle nombre a acciones, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago esto, se le ha puesto el nombre de caminar. Si estoy moviendo mi boca, se le ha puesto el nombre de hablar. O sea, las acciones también se les han dado nombres para poder nosotros designar esos gestos, esas acciones, esos objetos, etc. Ahora no podemos comunicarnos como los niños, ¿verdad? ¿Qué quieres? Imagínense. No se puede uno comunicar, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, bueno, pero porque una parte sí tiene un lenguaje y la otra parte no. Pero si todos así anduviéramos, ¿cuándo? ¿Verdad? Nos íbamos a entender. Entonces, el lenguaje es un conjunto finito o infinito de oraciones, cada una de las cuales posee una extensión finita y construida a partir de un conjunto finito de elementos. El lenguaje es una instancia, facultad, que se invoca para explicar que todos los hombres hablan entre sí. Y entonces aquí tenemos varios tipos de lenguaje. ¿Sí? Está, por ejemplo, el oral, está el corporal, está el desordenado, el explosivo, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cada uno de ellos. El oral, pues todos entendemos, es la pronunciación de sonidos vocales articulados. ¿Sí? No solamente es una expresión vocal o de sonidos vocales, sino que estos sonidos vocales están articulados. Cuando articulamos esos sonidos, como cuando estábamos aprendiendo apenas a hablar, bueno, como nos enseñaban en la escuela, ¿verdad? Primero tenemos que conocer el sonido que emite cada una de las letras. A, D, C, D, las vocales, las consonantes, A, E, I, O, U, y cómo suenan cuando se juntan, etcétera, ¿verdad? Entonces, ya cuando se va articulando estos sonidos, eso es el lenguaje oral. Cuando no están articulados, no es un lenguaje, ¿sí? Simplemente son sonidos. Entonces, estos sonidos vocales articulados forman palabras para expresar las propias ideas o pensamientos. ¿Para qué utilizamos este lenguaje oral? Pues para expresarnos. ¿Qué es lo que expresamos? Pues pensamientos o ideas. Luego está el lenguaje corporal, que es un conjunto de señales no verbales, como movimientos corporales, posturas, gestos, posiciones espaciales, que sirven para expresar distintos estados físicos, mentales y emocionales, ¿verdad?
que también hay todo un estudio psicológico, ¿verdad?, de este lenguaje corporal. ¿Qué significa cuando está uno sentado de una forma, las manos de una forma, esto, el otro de otra forma? Tiene un significado, ¿verdad? En el inconsciente de las personas tendemos a expresarnos también de manera corporal, ¿verdad? Si yo estoy bien sentadito en la silla, pues es una cosa. Si ya me estoy así en la silla, pues estoy como que aburrido, o estoy cansado, o lo que sea, ¿no? Si, por ejemplo, estoy haciéndole como el obispo, su homilía de las confirmaciones es siempre la misma, ¿verdad? Si hago esto, ¿qué significa? Si le hago así, ¿qué significa? Si le hago así, ¿qué significa? Si le hago así, ¿qué significa? Si no sé qué, y luego si le hago esto. Entonces todo tiene un significado también nosotros. Y bueno, esto varía también, aunque no lo crean, dependiendo de la cultura. Nosotros como mexicanos o nuestro contexto tenemos unas maneras de comunicarnos corporalmente o algunos gestos corporales que no los van a entender en otros lados, y en otros lados tienen otros gestos corporales que no los vamos a entender nosotros, ¿verdad? Como por ejemplo los italianos, que tienen muchos de hacer esto, ¿verdad? Entonces esto tiene un significado para ellos, pero los latinos hacen esto y pues no entendemos, claro, qué significa, ¿verdad? Y etcétera, ¿verdad? Etcétera. También pues vamos entendiendo distintas gestualidades que existen para eso. No solamente son gestos, ¿verdad?, sino también son posturas, posiciones espaciales, movimientos, etcétera. O sea, al final de cuentas son cosas no verbales, ¿verdad? Luego está el lenguaje desordenado, que más bien es un defecto del habla, caracterizado por un lenguaje rápido, desordenado, nervioso y arrítmico, con omisión o transposición de varias letras o sílabas. Todos podemos caer en algún momento en tener un lenguaje desordenado. No vamos a detener mucho en explicar esto. También someramente el lenguaje explosivo es un lenguaje anómalo que se caracteriza porque la persona hace pausas entre las palabras, rompiendo el ritmo de la frase. Salud. Lo que más nos interesa aquí es el lenguaje oral y el corporal, que a fin de cuentas son los principales. Pero aquí les había hablado antes de un lenguaje litúrgico. Sí, la liturgia tiene su propio lenguaje. La liturgia tiene su propio lenguaje, su propia manera de comunicar. Lo que la liturgia comunica son realidades, sobre todo sobrenaturales, espirituales e invisibles a nuestros ojos. Y eso la liturgia lo comunica a través de un lenguaje que puede ser oral y puede ser corporal, ¿sí? Y viene otra cosa aquí también, que también no solamente es de manera corporal u oral, sino también simbólica, ¿sí? O sea, el lenguaje simbólico está ligado al lenguaje litúrgico, o más bien el lenguaje litúrgico hace uso de un lenguaje simbólico. Entonces, veíamos, y esto ya seguramente se los han repetido muchas veces, que que la liturgia, según la Sacrosanto Concilio número 7, es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella los signos sensibles significan, y cada uno a su manera realizan la santificación del hombre, y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro. En consecuencia, toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia. Entonces aquí está la importancia, ¿sí, padre? Pensamos que nos iba a dejar. Ya la hicimos. Entonces aquí en esta definición que da el Sacrosanto Concilio sobre liturgia, ya tenemos aquí las primeras pistas de lo que es el lenguaje dentro de la liturgia. Dice aquí, habla de signos,
pero no cualquier tipo de signos, sino signos sensibles. Signos sensibles. Y un poquito más adelante dice que significan, o no solamente significan, sino que además realizan. Obviamente todos los signos tienen un significado, ¿verdad? Los signos son señales y tienen un significado, pero los signos litúrgicos no son signos cualquiera, son sensibles y además son eficaces, es decir, realizan, no se quedan en que, pues esto significa esto, señala eso, no, sino que lo realiza, como cuando se dice en el bautismo, hay una parte donde se dice que los recién bautizados no solamente se llaman, sino que son hijos de Dios, dice. No solamente se llaman hijos de Dios, sino que son hijos de Dios. O sea, por el bautismo nos convertimos realmente en hijos de Dios. Entonces, los signos de los cuales hace uso la liturgia para significar ciertas cosas, ciertas realidades espirituales, sobrenaturales o invisibles, son realmente eficaces, es decir, realizan lo que significa. Si el signo de derramar agua sobre la cabecita de los catecúmenos significa la filiación divina, realmente ese gesto de derramar agua sobre la cabecita de los bebés o de los adultos que no han sido bautizados es esa filiación divina. O sea, no solamente significa, sino que realmente está sucediendo, realmente se está realizando. ¿Sí? ¿Sí me explico con eso? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué son los signos sensibles? Es la dimensión de la mediación litúrgica que radica en la humanidad gloriosa de Cristo, instrumento de nuestra salvación y por lo tanto de nuestra humanidad animada del mismo Espíritu Santo que fue ungido, por el que fue ungido Jesucristo. Entonces, son signos sensibles. ¿Qué es lo sensible? Lo que tiene que ver con los sentidos. ¿Cuáles son nuestros sentidos? Los principales, porque hay más, pero conocemos, o los principales son 5. El gusto, el olfato, la vista, el tacto, el oído. Entonces estos signos son sensibles porque los podemos nosotros sentir, ver, oler, tocar, escuchar, saborear, ¿sí? Entonces abarca toda esta sensibilidad del hombre. ¿Por qué? Porque Dios sabe que somos seres encarnados y como seres encarnados tenemos esa necesidad natural de elementos sensibles, tangibles, materiales, porque somos seres encarnados, tenemos una carne, ¿sí? Por eso Cristo no se contentó con decir, pues ya nomás díganles, se te perdonan tus pecados, sino que hay una gestualidad, hay una postura, hay un gesto, ¿sí? O bueno, menos que eso, ¿no? Por ejemplo, Cristo no se conformó con decirles, pues ya nomás pidan el perdón y tengan la seguridad de que han sido perdonados, no, sino que instituye el sacramento de la confesión para que a través de ella, o haciendo uso de un lenguaje simbólico, de un lenguaje sensible, podamos nosotros realmente saber, tener la certeza de que hemos recibido el perdón de Dios. Cuando el sacerdote impone sus manos sobre nuestra cabeza y nos dice, yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, realmente se me están perdonando todos mis pecados. ¿Se dan cuenta cómo se da esta relación entre el lenguaje simbólico sensible
para manifestar una realidad, algo que verdaderamente está sucediendo. Entonces decíamos que no solamente significan, sino que realizan la santificación de los hombres. Es la dimensión de la realidad salvífica de la celebración, expresa en los movimientos descendiente, es decir, santificación. ¿Quién es el que santifica? Dios. ¿A quiénes? A los hombres. Y ascendente, que es la glorificación. Los hombres glorifican a Dios. En cuanto a celebración del misterio pascual, realiza con distintas acepciones y modalidades. Y bueno, ¿cuáles son estos signos sensibles? Dice aquí: por tanto, la Iglesia, con solícito cuidado, procura que los cristianos no asistan a este misterio de fe como extraños y mudos espectadores, sino que comprendiéndolo bien a través de los ritos y oraciones, participen conscientes, piadosa y activamente en la celebración, en la acción sagrada. Sean instruidos con la palabra de Dios, se fortalezcan en la mesa del cuerpo del Señor, den gracias a Dios, aprendan a ofrecerse a sí mismos al ofrecer la hostia inmaculada, no solo por manos del sacerdote, sino juntamente con él. Se perfeccionen día a día por Cristo mediador en la unión con Dios y entre sí, para que finalmente Dios sea todo en todos. Entonces vean la importancia aquí de que podamos nosotros comprender. Todos los católicos tenemos que comprender, o tendríamos que comprender. Lamentablemente, la gran mayoría de los católicos no siente esta necesidad de acercarse para que le expliquen. Y lamentablemente también muchos de nosotros los pastores no nos damos el tiempo de explicarle a los fieles también cada uno de estos elementos. Entonces, ni por un lado ni por el otro. Y al final la gente termina asistiendo como mudos espectadores. No participan ni de manera consciente, ni de manera piadosa, ni de manera activa. Porque no se puede. Si no comprendes lo que está sucediendo, no puedes participar de manera consciente, piadosa y activa. No se puede. Puedes tener una cierta piedad, ¿verdad? Claro que tantas personas que asisten todavía con reverencia a la celebración de los actos litúrgicos, con recogimiento, ¿sí? Pero sin comprender. No entienden lo que está sucediendo ahí, no entienden lo que está pasando. Y al no comprender, no valoramos. Por eso tantas personas no valoran la celebración de la Eucaristía. No asisten, porque no comprenden, no entienden, no comprenden su valor. No asisten, se les hace fácil. Es la ignorancia la que los lleva a eso, no es una maldad. O sea, no es decir que la gente sea malvada y por su maldad dicen, no quiero ir a misa porque no tengo nada que agradecerle a Dios. No. La gran mayoría de la gente que no asiste a misa es porque no conocen, porque ignoran lo que acontece en cada misa y lo que significa y representa cada misa, lo que se vive en cada misa y en cada acto litúrgico, porque la misa no abarca toda la liturgia, es lo más importante dentro de la liturgia, pero en la liturgia también están otras cosas. Entonces, de esto podemos entender que el lenguaje es la capacidad del hombre para comunicar por medio de una lengua, entendida como signos vocales específicos a los miembros de una comunidad, algo que ha comprendido. El sujeto instaura una relación con la realidad, como si hubiera entre ellos algo que los comunica. De la relación sujeto-realidad emanan imágenes directas, conceptos que el lenguaje permite sean comunicados. Entonces aquí viene, por ejemplo, ya rápidamente vamos a ver lo que es el lenguaje simbólico, lo que es un signo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué
¿Qué materia tuvieron antes que la mía? Sacrosanto Concilio. ¿Mande? Sacrosanto Concilio. Ah, ya. ¿Y por qué traía el padre eso? Capítulo 7 habla de los objetos. ¿Y les explicó algo de eso? Porque ahorita les decía que también nos vamos a ver algo de eso. Sí, como yo mismo que utilizar, pero no el significado. Ah, bueno, ahorita vamos a ver el significado, porque de eso se trata la teología litúrgica. Todo tiene un significado. Entonces, el lenguaje simbólico en sus distintos conceptos nos permite ver que no es algo que siempre se interpreta igual. Por ejemplo, para expresar la realidad del don de la santificación y de la glorificación de Dios propio de la realidad religiosa y cristiana, la mediación o comunicación adviene por medio de un lenguaje particular llamado simbólico. Entonces, ¿cuál es el lenguaje a través del cual se expresa principalmente la liturgia? De todos los que hemos visto, el simbólico. Esta es una modalidad expresiva y experiencial. ¿Sí? No solamente sirve para expresar, sino también para experimentar. Respetuosa de la naturaleza del objeto de la acción y del sujeto que celebra y ora. Sabemos que el lenguaje en general está basado y constituido estructuralmente sobre un régimen de signos que a su vez están compuestos de una dinámica entre la materialidad, es decir, el significante, y el sentido conceptual propio de la mente, que es el significado. ¿Sí? Entonces, el significante es lo material. A eso se le llama significante. Y al acto que yo hago de abstraer ese objeto para comprenderlo con mi mente, se le dice significado. Eso se le conoce como significado. ¿Le puedo poner más sencillito? ¿Mande? ¿Le puedo hacer una imagen más sencillita para que todos comprendan? Sí, por ejemplo, aquí les voy a poner una yo. Está este símbolo. Que todos sabemos lo que significa. Si yo llego al Costco, por ejemplo, y veo que hay unos cajones que tienen ese signo, ¿qué significa? Está reservado para Es personas. exclusivo para Incapacitados. incapacitados, ¿verdad? Incapacitados. Bueno, luego yo veo que la gente no respeta, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que significa. No necesitan ponernos ahí con letras, ¿verdad? Este cajón es exclusivo para gente discapacitada. Imagínense, ¿no? Ponen nada más ese símbolo ahí pintado o lo ponen ahí en un póster y ya sabemos, ¿verdad? No nos tienen que explicar, ¿verdad? Como ya les había yo dicho del semáforo, también, eso es otro. Ya conocemos ese elemento material, que es ese objeto del semáforo, y conocemos el significado de cada uno de los colores. No hay necesidad de que lo pongan ahí en pantallas con letras, ¿verdad? Imagínense ahora en lugar de semáforos vamos a poner pantalla. Y va a decir la pantalla, alto total, precaución, sigan, pues no, ¿verdad? Sería tan complicado. Por eso el lenguaje simbólico es también tan importante, ¿verdad? Porque no necesitas decir tanto, sino que ya sabes que con un elemento tan sencillo puedes expresar tantas cosas, ¿no? Entonces esos elementos, y podemos poner más porque hay tantos signos viales y etcétera que podemos nosotros tener aquí. Entonces, este es el significante. Este es el significante. Y el significado es lo que tú entiendes por ese significante. Es decir, en el caso, si tú lo ves en un aparcamiento, dice no estacionar, exclusivo para discapacitados. Sí. Eso que tú entiendes en tu cabeza es el significado. El significante es el objeto material. Ahora, ¿qué es un signo? Un signo es un objeto, fenómeno o hecho
que por una relación natural o convencional representa o evoca otro objeto, fenómeno o hecho. Es un objeto, fenómeno o hecho. Objeto, fenómeno o hecho. Que por una relación natural o convencional representa o evoca otro objeto, fenómeno o hecho. Vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significa eso? Amor y paz. O si pongo por acá un listoncito negro, Luto. si es rosita, Cáncer. y así, vamos viendo. Signos, ¿no? Esos son los signos. Por eso también tenemos signos de puntuación, signos de aclamación, etc. El de Cristo Rey es un signo. Por ejemplo, los emoticones son signos. Ya todos los jóvenes, ya todo quieren poner con emoticones, ¿verdad? Y esos emoticones, pues uno los tiene que interpretar, sabrá Dios cómo, ¿verdad? ¿Qué me estará queriendo decir con esto, con este emoticón, ¿verdad? Tantos que hay ahí y sabe uno lo que significan todos, ¿verdad? Dicen que las manitas así no son rezar, sino que son dos manos chocando así. O sea, una y otra persona. Sí. Que originalmente es eso, ¿verdad? Todos las utilizamos como en oración. The praise. Cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, eso es un signo. Ahora, hay una relación de los signos, de los gestos, signos y símbolos en la liturgia. Y a esta relación entre los gestos, signos y símbolos se le llama corporeidad dentro de la liturgia. Signos y símbolos. Gestos, signos y símbolos. Gestos, signos y símbolos. A la relación de ellos en la liturgia se le conoce como corporeidad. Los mismos signos visibles que usa la liturgia han sido escogidos por Cristo o por la Iglesia para significar realidades divinas invisibles. Fíjense, han sido escogidos por Cristo o por la Iglesia. Dice Sacrosanctum Concilio número 33. Han sido escogidos por Cristo o por la Iglesia para significar, ¿qué cosa? Realidades divinas invisibles. No, divinas, realidades divinas Invisibles. Entonces, han sido escogidos por Cristo o por la Iglesia. Y representan, o significan más bien, realidades. Es decir, no son figuraciones, no son imaginaciones, son realidades divinas, Invisibles. invisibles.
si han sido escogidas por Cristo o por la iglesia. Por ejemplo, un signo escogido por Cristo mismo, el que se realiza en el bautismo. Sumergir, bautismo, la palabra bautismo viene del griego baptisen, que significa sumergir. Eso significa la palabra bautismo. Y el nombre del sacramento es bautismo, no bautizo. Ya toda la gente, no sé por qué, toda la gente le dice bautismo. Y ya todos los arreglos que venden ahí para la fiesta de niños, todos dicen mi bautizo. Es un error. No se dice bautizo. Bautizo es el verbo, la acción. Por ejemplo, lo digo yo cuando yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo de Dios. Bautizo es el verbo. Yo bautizo, tú bautizas, él bautiza, nosotros bautizamos, o sea, el verbo. Pero el sacramento se llama bautismo. La gente ni se da cuenta que se escucha más cuando ya sabes lo que es. Ves eso y dices, mi bautizo. Pues, ¿qué significa eso? Es mi bautismo. Bueno, pero el elemento escogido por Cristo mismo, el agua, de sumergir, ¿sí? Cristo mismo lo escogió. Por ejemplo, también la imposición de manos. Ese es otro signo escogido por Cristo. Ya hay otros que ha ido escogiendo la iglesia, pero por ejemplo, vamos a seguir con los que ha escogido Cristo. Por ejemplo, el pan ácido, el vino, son signos también, pero no como muchos de los signos. Ese signo que veíamos allá de según amor y paz es un signo pues que es abstracto, porque no representa o no significa una realidad, sino un concepto abstracto. Pero los signos que se realizan en la liturgia representan una realidad, algo que es real, que verdaderamente está, que es. Entonces el pan y el vino no se quedan solamente en los signos, sino que son una realidad. Es verdaderamente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Una realidad divina e invisible, pero que a través de algo visible, que es el signo, yo puedo verlo, tocarlo, comer. ¿Sí? Una realidad divina e invisible. En el bautismo el signo es sumergir en agua o derramar agua en la cabeza. Ese es el signo, pero ese signo representa una realidad divina invisible, es decir, la filiación divina. Esa criatura que ha sido bautizada está renaciendo, o renace a través del bautismo, renace a través del Espíritu, del agua y del Espíritu, para convertirse en una nueva criatura. Se convierte en una nueva criatura y imprime un sello en el alma, ese sacramento que se realiza a través de ese signo. El signo no solamente es derramar el agua, sino también las palabras. Estamos hablando del lenguaje también oral. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y con gestos, palabras, acciones y signos se está realizando o se está representando una realidad divina invisible. En el momento de la ordenación, cuando el obispo impone las manos sobre el elegido, en ese momento se está representando
algo que sí está sucediendo en el ¿cómo decir? Se me fue la palabra. En el plano divino, en el plano de lo divino. Es elegido, está siendo sellado, marcado, apartado para Dios. Su alma está siendo sellada permanentemente para servir a Dios y a su iglesia. Todos estos elementos que hay en la liturgia representan una realidad divina que es invisible para nuestros ojos, pero que se hace visible a través de los signos. Se hace visible a través de los signos. O sea, los signos están para hacer visible lo invisible. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Chismes, reclamación? ¿Tampoco? Bueno. Ahora, símbolo. Viene del griego símbalo, que literalmente sería lanzar con, acercar, juntar, comunicar. Los signos encierran significados más limitados que los símbolos. Los signos son más descriptivos que los símbolos. Los símbolos son representaciones mentales de la realidad que se valen de ciertos elementos para representarla, mientras que los signos muchas veces son un complemento para transmitir información cuando nos comunicamos. Entonces los signos señalan, son específicos de un cometido o una circunstancia, más limitados como diríamos, y los símbolos tienen un significado más amplio y menos concreto. ¿Sí? Ya los habíamos puesto de ejemplo, ¿verdad? Si yo les pongo esto, ¿qué significa? No fumar. No fumar. Pero ya habíamos visto, por ejemplo, lo que era un símbolo. Les puse yo hace rato ese del amor y la paz. Les voy a poner otro que puede ejemplificar mejor esto. La URSS. Ese es un símbolo. ¿Y ese símbolo qué representa? La Unión Soviética. Una ideología, el comunismo. Y no es tan concreto, porque esto nadie puede, o sea, esto todos entendemos lo mismo. Eso, el signo es más limitado, es concreto. Todos entendemos que eso significa no fumar.
y no puede significar otra cosa. Es universal. No puede, Ujú. pero Sí. cada quien tiene su concepto de comunismo. Ujú. Es una Mm. ideología, Ujú. representa un ideal, algo más abstracto, algo que no se puede concretizar. Entonces, Los símbolos no representan realidades divinas ni invisibles. no, son cosas abstractas, ideas, los símbolos. Los signos sí son limitados, concretos, pero los símbolos no. Como mucha gente no lo sabe, ¿verdad? El Partido del Trabajo, pues, Partido Comunista, y tiene la estrellita y todo, pero como la gente no conoce los símbolos de todas estas cosas, entonces ahí andaba el primo que, según muy católicos, pero pues el dinero hace que baile el perro, ¿verdad? Entonces le ofrecieron ser regidor por ese partido, pues, no que muy católico, y te codeas con el comunismo, pues ¿cómo? Sí, y desgraciadamente ganó. Hubiera gustado que no ganara para que no se metiera ese mundo, porque Sí. ahí va a andar y a ver si no le sigue, ¿verdad? A ese partido para lo demás. Capaz que llegas a ser diputado federal, senador, ¿verdad? Pero tengo fe, porque a lo mejor Dios tiene un plan para él. Pues sí, Dios quiere que sí, ¿verdad? Que Pero sea para que era el pleito, ¿verdad? Santo. Era el pleito de la familia, porque todos éramos de un color y llegó a ser de otro color. Pero hablemos de otras cosas que no sean políticas. Pero el PT es lo que, o sea, tiene los signos del comunismo. La gente no conoce los signos, los símbolos del comunismo. Y anda, ¿verdad? Tanto católico metido en el comunismo, que ni sabe lo que se están comiendo. Bueno, entonces ya entendimos la diferencia, ¿verdad? De signos y símbolos. Bueno, en la actualidad el cuerpo ha caído en la obviedad, y con el sustrato de la ciencia, de la medicina y de la moda, que ven en el cuerpo un organismo para sanar, un signo para descifrar o un objeto de deseo, el cuerpo se ha convertido en un signo de la modernidad. El cuerpo entonces se ha convertido en un objeto a explotar, a desear, a liberar, un servicio al narcisismo. O sea, estamos nosotros actualmente en una situación en la que el cuerpo ya, pues digo, en un sentido de lo que significa la palabra, se ha prostituido. El concepto del cuerpo se le ve como un objeto al cuerpo, un objeto. Para la medicina es un objeto. El cuerpo es un objeto para la medicina, un objeto para experimentar, un objeto para curar, un objeto para modificar, ¿sí? Pero, por ejemplo, para la moda, pues también, y bueno, para otras cosas ni digamos. Pero en la cultura moderna el cuerpo ha quedado expuesto a una condición ambivalente: la supresión o la elevación al culto pagano, la transformación del cuerpo en objeto de culto. Culto, eso es muy importante, ¿eh? Es un fenómeno posmoderno que puede ser visto como una reacción a la reducción del cuerpo en la cultura occidental, un regreso a lo divino, pero bajo otras características. Como alguien lo ha dicho, que los gimnasios son los nuevos templos. ¿Cómo se han multiplicado los gimnasios? Al rato va a haber más gimnasios, o ya hay más gimnasios que iglesias. Sí. Los gimnasios se han multiplicado, y se han multiplicado precisamente por este concepto degradado del hombre, del cuerpo, como un objeto, especialmente en ese sentido como un objeto de deseo. Entonces, no me van a dejar mentir, la mayoría de los que van al gimnasio no es por salud, no es por salud, y te lo dicen, pero mienten si te lo dicen así. La mayoría de los que van al gimnasio es porque quieren tener
un cuerpo deseable, un cuerpo según los estándares De belleza. del mundo, ¿sí? Y tanto daño ha hecho eso, ha hecho mucho daño en la misma psique de las personas. Tantos problemas de depresión, de ansiedad, de tantas cosas vienen de ahí, el bullying incluso, ¿verdad? Si no tienes ese cuerpo como marcan los estándares del mundo, entonces no vale, ¿verdad? Vas a valer si cumples con esos estándares, que, bueno, se está haciendo un poquito este paréntesis, ¿verdad?, de lo que es propiamente nuestro tema, pero es importante señalar eso, ¿verdad? O sea, el mundo te pone unos estándares, se me fue la palabra. Sí, estereotipos, esa es la palabra que estaba diciendo, los estereotipos que te pone el mundo, que no necesariamente son los que te pone Dios, y muchas veces al contrario, son separados o distintos o están peleados. O sea, quieres ser bello, se te olvida que ya eres bello para Dios. ¿Quieres ser bello? Según el mundo, no. Según el mundo tienes que tener estas medidas, esta forma. 80, 90, 60. Dicen, ¿no? ¿Cómo va? 80, 90 y revienta. Las mujeres, ¿verdad? Pero para los hombres también. Sí, ya están. Solamente eres bello si tienes este cuerpo. ¿Cuándo van a ver que en las películas, bueno, ya las hay, ¿verdad? Sobre todo hoy en día, según hay una inclusión, ¿verdad? Pero anteriormente, pues todas las novelas, películas y todos los protagonistas, la pareja, eran pues bellos, ¿verdad? O sea, la mujer bien bonita, así todo, no te ponen una gordita ni nada, ni arrugadita, sino siempre es jovencita y cuidadita de su cuerpo, ¿verdad? Curvilínea, dicen acá. Y el hombre igual, ¿verdad? No te ponen un panzón, sino. Entonces así es, ¿sí o no? Y ahí nos han estado metiendo eso en la cabeza. Y no es el único estereotipo, no es el único. Hay muchos más estereotipos que no tienen que ver necesariamente con el cuerpo. ¿Quieres ser exitoso? El exitoso es el que tiene carro de último modelo, el que tiene ropa de Liverpool o peor tantito de otros lugares, ¿verdad? Marcas más, el que tiene mucho dinero, etcétera, ¿verdad? Esos son los estereotipos del mundo, no los de Dios. Entonces tratemos un poquito de separar eso, ¿verdad? Padre, para eso está lo que nos dejó Lego Juan Pablo II, la teoría de la teología del cuerpo. Teología del cuerpo. Hay que entrarle porque si no, estamos perdidos. Sí, porque nosotros estamos contaminados por esa misma ideología del mundo. No nos damos cuenta, pero la traemos ya. Bueno, entonces, esto lo podemos ver en un mundo del espectáculo, de la moda y del deporte. Pareciera que algunas técnicas rituales de embellecimiento se han convertido en lo más importante para todas las sociedades. El rito es la cuna simbólica del cuerpo, donde inicia a reconocerse en su originaria apertura a la trascendencia, como también en su profundo enraizamiento en el mundo. Precisamente en la liturgia, el cuerpo se descubre como vínculo, la presencia y la percepción del misterio. Los ritos, por eso aquí en el lenguaje simbólico es ahí donde entran los ritos. ¿Dónde entran los ritos? En el lenguaje simbólico. Los ritos son los procesos corpóreos simbólicamente codificados, están canonizados, es decir, están establecidos, con los cuales el hombre accede a lo sagrado. En los rituales, por tanto, el cuerpo conoce sensiblemente la presencia de lo sagrado. Entonces ahí entran los ritos. Son los procesos
simbólicos codificados. Son los procesos corpóreos. Corpóreos Procesos codificados. Simbólicamente codificados. Procesos corpóreos simbólicamente codificados. Hay una codificación. Yo les había explicado que cuando inicia la liturgia, la liturgia en los primeros siglos del cristianismo no estaba estandarizada. Se le daba al celebrante la libertad de improvisar. Había un cierto mini esquemita de que obviamente tiene que haber un momento en el que se haga la fracción del pan, con las palabras de Jesús. Pero lo que hacían antes y lo que hacían después, pues improvisar. Si vemos nosotros esta de Hechos capítulo 20 del 7 al 12. Hechos capítulo 20 del 7 al 12. Que nos da un testimonio de cómo se celebraba el domingo en las primeras comunidades cristianas. Pues dice ahí, o sea, que San Pablo se la echó larguita, ¿verdad? Pues ahí nos narra que San Pablo se echó larguito su celebración y uno que andaba ahí se le ocurrió sentarse en la ventana, ya se andaba quedando dormido como algunos de nosotros y se cayó y se mató. Nomás que fue San Pablo, lo abrazó y no, cálmense, no está muerto, está vivo. Y resulta Está que dormido. revivió, ¿verdad? Y ya le siguieron todavía, le siguió, ya no le bastó a San Pablo que ya había provocado un muertito. Se siguió y ya después se fueron ya cada quien a su casa contentitos porque no había habido ya un muertito como habían pensado. Pero bueno, lo que voy es esto, no estaba estandarizado, o sea, cada quien se le echaba como quería, ¿verdad? Entonces, bueno, llega un momento, y yo les expliqué a ustedes ayer que fue en el siglo VII, en el cual ya se fija, así es la estructura de la misa, siglo VII. Esto desde el siglo IV ya estaba prácticamente, pero en el siglo VII ya se dice ya, nada de que improvisar ni nada, así se va a hacer. Y como van pasando los siglos, pues se van añadiendo y añadiendo más elementos. Y como que en la Edad Media lo que más se vio fue esta cuestión del rubricismo, ¿verdad? O sea, tantísima rúbrica, tantísima, de verdad, todo estaba rubricado, todo. No se le escapaba a los rituales, no se le escapaba ningún detalle, ninguno. Todo estaba rubricado hasta el más mínimo detalle. Por dónde debe entrar el sacerdote para la celebración de la misa, a qué altura se debe de poner del altar, cuál debe de ser su postura, cómo deben de estar sus pies, a qué altura debe de extender las manos para hacer las oraciones, que no pase de los hombros aquí. Todo estaba casi medido. ¿A qué altura se pone el corporal? A 2 dedos del altar adelante, a 2 dedos el corporal. ¿De qué lado esto? ¿De qué lado? La incensación, el altar estaba pegado a la pared. Con numeritos estaba especificado, ¿sí? Había dibujos en los rituales del altar, así el altar, donde está el crucifijo, todo. Y numeritos, ¿dónde va la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima? Como no sé cuántas eran incensaciones, pero todas enumeradas, todo enumerado, o sea, no se escapaban ni un detalle, todo estaba, como dice aquí, codificado, todo. Actualmente con la reforma litúrgica, prácticamente todo eso se superó, o así se quiere ver como superación, ¿verdad? Aunque todo tiene sus ventajas y sus desventajas, porque también esta eliminación de todas esas cosas ha llevado a otra situación que es negativa también, que como paréntesis se los explico. La liturgia no es fabricada, la liturgia es un don.
La liturgia no se hace, la liturgia no la hace la iglesia. O sea, es decir, la liturgia no fue inventada por la iglesia, no es un invento. La liturgia no es un invento de la iglesia. No la hizo, no la creó la iglesia. La liturgia nos fue dada por ¿quién? Por Dios. Y entonces nosotros no podemos estarla como que manoseando a como queramos. No podemos manipularla a nuestro antojo, a nuestro arbitrio. Por eso el único, lo dice el Sacrosanto Concilio, el único que tiene la autoridad, la potestad para hacer ciertos cambios o modificaciones a la liturgia es el Papa. Pero como dice Benedicto XVI, lo analiza, lo explica, el Papa no es un monarca absoluto cuya voluntad sea ley, sino que el Papa obedece a la tradición. Entonces, ya se los había explicado, por si pensábamos que el diácono, el seminarista obedece al padrecito, el padrecito obedece al obispo y el obispo obedece al Papa y ya el Papa no obedece a nadie, pues no. El Papa obedece a la tradición, obedece a Dios. Entonces la liturgia nos es dada, no es una fabricación. Y por ese entendimiento de la liturgia fue que se codificó todo. Todo estaba codificado y penalizado. Si no lo haces así, tu misa puede ser inválida. Entonces, por esa concepción de que la liturgia nos es dada, la hemos recibido nosotros. Esto lo entienden todavía más las iglesias orientales. ¿Sí se los dije a ustedes allá? Porque la liturgia oriental así tienen muy metido que es el reflejo de la liturgia celestial, la liturgia divina. Por eso ellos le llaman la divina liturgia. A sus ritos litúrgicos no le llaman liturgia simplemente, o sagrada liturgia, que casi ni lo utilizamos nosotros ese concepto. Viene en los documentos, pero ¿quién dice sagrada liturgia? Todo el mundo dice la liturgia. Allá no, es la divina liturgia, porque la liturgia es divina, nos es dada por Dios. Entonces esta superación, entre comillas, de todo ese rubricismo nos ha llevado al otro aspecto negativo, que es los abusos litúrgicos, la creatividad fuera de lo que es. Porque en ningún documento, ni del Vaticano II, ni del Misal Romano, ni de la IGMR, en ningún documento ustedes van a encontrar que diga esto se tiene que hacer, pero el Padre tiene la libertad de hacer otra cosa. No. Sin embargo, hay tanta ignorancia en este aspecto, no solamente en laicos, sino también en pastores, que se dan tantos usos. Y todos nosotros tenemos experiencias de estos abusos, desde los abusos más insignificantes hasta los abusos más graves. ¿Sí? Porque un abuso insignificante puede ser como que, para el encendido del fuego nuevo, qué bonito se viera que colguemos un alambrito desde el poste hasta la fogata y que baje como el Espíritu Santo y se prenda así y hasta le ponemos entre los palos, le metemos cebollitas para que empiecen los fuegos artificiales ahí, ¿verdad? Y todo eso. Eso es un abuso litúrgico, pero es minúsculo, digámoslo así, ¿no? O los abusos, ¿no? El padre Pistolas, el padre Cota, Está también, por ejemplo, Por ejemplo, ¿no, padre? Por ejemplo, si hay sacerdote y el sacerdote se sienta y la comunión la dan los ministros de la Eucaristía, es grave, ¿verdad? Es grave. Está, por ejemplo, están otros abusos, les decía, ese que les dije del fuego y esos que son mínimos. El show que algunas parroquias hacen en la vigilia pascual, que parece concierto de Beyoncé o Rihanna o Lady Gaga. Sí, es cierto.
Ya ponen todo un escenario para que en gloria sale Jesús de atrás de Con no sé humo y dónde, todo. y ¡pam! Truenan las esas que sacan confeti y Bazookas. las bazucas y cuetitos por aquí, por Sí, allá, sí, y sí. las bombas y la tronadera y hasta espectáculo de luz y sonido meten algunos padres, sí, que están las luces azules, rojas, amarillas, verdes por todos lados. O sea, eso es un abuso litúrgico. Sí. Pero la gente ignorante, pues, o sea, perdón, pero yo también digo, porque pues a mí también me pasa, claro que yo veo eso y yo siento bonito también, no voy a decir que no siento bonito, hasta las lágrimas se te salen, siempre, la piel se te pone chinita, Sí. pero no está bien. Pero no será que es también la misma comunidad que hace eso, ¿no? Sí, también, no necesariamente es el padrecito, no Y estoy no diciendo. se dejan, ¿no? También a veces es la propia comunidad, pero si al final de cuentas es un abuso, pero sí, son unos, pero hay unos que sí son graves. Como, o sea, por ejemplo, cuando se vio toda esta euforia por la reforma litúrgica, pues hubo padrecitos en Estados Unidos que se pusieron a consagrar galletas. Y digo consagrar, porque esas galletitas no se transformaron en el cuerpo de Jesús, porque es muy clara la legislación de la iglesia y la tradición de que el pan tiene que ser de que tiene que ser panácimo y de que tiene que ser vino natural, o sea, uva fermentada. Si no es eso, no se da la consagración. Entonces, eso aquí en Morelos hubo un padrecito que consagró tortillas de maíz y pulque. Así. Consagró. No les voy a decir el nombre porque todavía está vivo. Ni el lugar, pero en Guerrero. Pero digo consagró porque Fue no se mexicano. dio. La consagración fue una misa en Guerrero. eso. No sé. Pero ahí también viene la cuestión del lenguaje. Antes se hablaba de validez o invalidez. Este concepto es nuevo, abusos litúrgicos. Entonces, como ya no se habla de validez o invalidez, sí se ha de decir los padres, no pasa de que sea un abuso, es una creatividad, ¿verdad? Que no es litúrgico, pero se ve bonito. Y pues no. También lo que hacen los que no son sacerdotes y andan celebrando misas. Y hacen primeras comuniones y todo. Ah, claro, pues, bueno, ya eso ya no es abuso litúrgico, ya eso es otra cosa, pues, los falsos sacerdotes, ¿no? Y bueno, en ese sentido también, por ejemplo, esto de nosotros como diáconos, los seminaristas, que hacemos celebraciones de la palabra, tenemos que cuidar mucho que no haya una confusión, que la gente no piense que es misa. Pero esto se le olvida a tantos seminaristas, diáconos, se les olvida tanto. Yo he llegado hasta el extremo, llegué en algún momento hasta el extremo de decirle a las personas, oiga, mi padre me manda a celebrar acá, pero a 5 minutos está la parroquia, agárrense la ruta y váyanse a misa. Ahora les queremos llevar la misa casi que a la casa a las personas para que vayan y ya no quieren hacer ningún esfuerzo. Por eso se multiplican las celebraciones, aunque no sean misas, celebraciones de la palabra. Y eso también es un abuso, ¿verdad? Entonces, hay que cuidar mucho esos elementos, esas cuestiones. Entonces los celebradores, ¿no? No que, Son celebradores de la palabra. pero no que. No, no vale. ¿Cómo no vale? Porque hay celebradores que les van a... Ah, sí. Mire, si usted tiene la posibilidad de ir a misa y en lugar de una simple celebración de la palabra que en absoluto se puede comparar con la misa, usted mejor vaya a la misa. O sea, como católicos tenemos que buscar la misa. Pero si no hay de otra, esto sobre todo tendría que ser en lugares donde las capillas están hasta Juan de las Pitayas. Pues ahí dices, bueno, o sea, no hay de otra. O en la semana que se va Pero todo el ahorita día. está todo tan comunicado que es imposible no encontrar una misa. Pero les queremos llevar a la puerta de su casa la misa, a las personas. Ese es un error de nosotros. Quererles poner todo en la palma de la mano a los fieles.
No, pero cuando se fueron la semana de retiro ¿Cuándo? los padres, pues no Pero quedaba nomás más fue que- 3 semanas. pues no quedaba más que estar. La obligación es el domingo. La misa de 3 semanas es opcional. Laudable, saludable, etcétera, pero obligatorio el domingo. Entonces, bueno, ¿alguna duda hasta aquí? No. Entonces, bueno, en esto les decía de que todo estaba muy codificado, ahorita ya se da un poquito más de libertad, ya no se especifica tanto, ¿verdad? Que las insensaciones cómo tienen que ser, que dónde se tiene que parar el padre, que dónde, ya todo está un poquito más sencillo, ¿verdad? Se ha simplificado como lo pide la Constitución. Entonces, ¿cuáles son estos gestos y posturas dentro de la liturgia? Los signos litúrgicos no son naturales, como por ejemplo el humo que anuncia. Si nosotros vemos humo, ¿qué significa? Está quemando. Que hay fuego. No hay humo donde no hay fuego. Hay fuego, algo se está quemando, eso está generando humo. Tampoco son convencionales. ¿Sí? Convencional, ¿qué significa? Que nos hemos puesto de acuerdo para que eso signifique eso, para que ese significante signifique tal cosa. Por ejemplo, todos nos hemos puesto de acuerdo de manera incluso universal en relación al semáforo, ¿no? Eso es algo convencional, pero un signo natural o universal es, por ejemplo, el humo. Aquí en China y en Tangamandapio el humo significa que algo está quemando. Entonces son simbólicos, los signos litúrgicos son simbólicos. Cristo y luego la Iglesia, al conferir la naturaleza simbólica a los signos litúrgicos, ha institucionalizado su modo salvífico de obrar mientras vivió en la tierra, pues frecuentemente realizaba milagros partiendo de signos naturales que hablaban a los presentes, como por ejemplo el barro que hizo con la saliva, el agua, la imposición de manos, etc. Estos eran signos simbólicos que Jesús utilizó. Otra vez, como dice la definición, por favor. Son aquellos que partiendo de ¿Dónde está eso? los signos litúrgicos. Que no son naturales ni convencionales. No son naturales ni convencionales, son simbólicos, Cristo y luego la Iglesia. Pero yo les voy a dar estas copias. Las van a tener. Cristo y luego, hoy se las voy a dejar para que si en la tarde se quieren organizar para sacarles copias y mañana se las reparto. Entonces los signos litúrgicos no son profanos sino religiosos. Como ya les había explicado, desde el culto bíblico se han tomado elementos que hay en el mundo profano, se han sacralizado, ¿sí? Para volverse religiosos. Entonces, en concreto significa la salvación que Dios realiza en Cristo por la Iglesia con los hombres, es decir, la gracia y el culto que los hombres tributan a Dios. Por esa razón el signo litúrgico tiene siempre esa doble dimensión, cultual y santificadora. Nosotros hacemos uso de este lenguaje, o sea, no solamente Dios hace uso de este lenguaje simbólico para comunicarnos su gracia, sino también nosotros hacemos uso de este lenguaje simbólico litúrgico para glorificar a Dios, para darle culto a Dios. ¿Sí me explico? Sí. Entonces tenemos, por ejemplo, la imposición de las manos, la unción, la señal de la cruz, por ejemplo, los gestos corporales que tenemos en la oración, como estar en pie, brazos abiertos, elevados, los ojos al cielo, estas cosas que principalmente las hace el sacerdote, los golpes de pecho, manos juntas y plegadas al pecho, la imposición de ceniza, estar de pie, estar de rodillas, estar sentados, la inclinación del cuerpo o profunda, la genuflexión, la postración, las procesiones también son. Otros signos litúrgicos que no son tan así, a lo mejor comunes o entendibles, es
el silencio, el olfato. Y bueno, aquí dentro de estas cuestiones entra también la inculturación y la piedad popular, y lo demás, que ya esto pues se los dejo aquí para que ustedes por su cuenta vean el significado de cada uno de estos elementos. ¿Sí? Una pregunta. La corona de Adviento como tal se dice que no es litúrgica. O sea, se hace la bendición porque viene en el ritual. Ajá. Pero ¿eso sería como un símbolo? La liturgia, la corona corona de Adviento es un signo. Un signo. Es un signo porque es concreto. Tenemos ahí un elemento material que es el significante, es la corona, y tiene un significado, que es el recuerdo del periodo de espera de Jesús. Y cada una de las velas por eso tienen también un significado. Pásenlo. Sí, porque sí decían, bueno, yo he hablado con algunos padres que nos dicen que no es litúrgico. No, sí es litúrgico. Porque pues sí viene la oración ahí Es litúrgico. de hecho. Es litúrgico, pero es opcional. Digamos que no, la iglesia no impone que a fuerza se tenga que hacer, sino que es, termino a las 12:50, entonces todavía tengo 15 minutos para darles algo que les iba a compartir también el día de hoy, que tiene que ver también con estos signos sensibles. No, se los dejo aquí ya, se los entrego aquí a la encargada, con ella se ponen de acuerdo para sacarle copias si quieren, y ya cada quien tenga su jueguito de copias. No me voy a detenerles así en explicar ahorita qué significa cada elemento, ¿no? Ya se los dije en lista: estar de pie, de rodillas, sentados, las manos elevadas, ojos al cielo, golpes de pecho. Cada una de esas cosas significa algo. Son símbolos. ¿Hay un libro especial? Un libro especial para eso. Que se llama Ven a conocer mi casa, y nos habla de la simbología. Pues hay varios. Sobre todo, ¿sabes qué? Sencillos los que son para monaguillos. Sí, esos libritos para monaguillos, ahí vienen todos de manera sencilla, porque si lo quieres más complejo, más elevado, pues así de pronto no conozco yo alguna publicación. Pero hay uno que Me acercaré a las casas. me acercaré a la tarde de Dios, está muy completo. Escrito por una monjita. Es el básico. Sí. Trae un niño monaguillo ahí al frente. Sí, el librito es como amarillo y al frente trae un monaguillo con su vestidura tradicional, que es la sotana roja y sobre el pelliz blanco. Me acercaré a las También las federaciones de los datos españoles de símbolos. Eso es lo que les voy a explicar ahorita. Pero no es Exactamente. Me acercaré a la paz de Dios. Bueno, os voy a poner en orden y vamos a ir explicándonos.
Antiguamente estaba prescrito en el misal romano que el sacerdote tenía que prepararse para la celebración de la misa. Es decir, no llegar y faltan 5 minutos para la misa, me embrojo todo y vámonos. No, sino que tenía que haber una preparación previa, una preparación interior, también una preparación espiritual, una preparación en oración. Por eso la sacristía, ¿sí? La sacristía también es un lugar sagrado. La sacristía es la antesala de la celebración de la Eucaristía. No es el lugar, no es la bodega de la parroquia, la sacristía. No es o no debe de ser el lugar del chisme, ¿verdad? Y se pone a chismear el padrecito con el sacristán, o a chismear con los monaguillos, o a chismear con la catequista, con la ministra. Es la antesala de la celebración de la Eucaristía, un lugar sagrado, de preparación. De hecho, antes había tantos elementos en la sacristía que hoy ya no hay, ¿verdad? Las sacristías tenían su propio lavabo, un lavabo que su desagüe salía por el muro de la iglesia hacia el jardín, hacia el pasto, no a un drenaje, sino hacia el pastito, ¿sí? Porque ahí era donde el sacerdote se purificaba las manos y donde también lavaba cada uno de los lienzos sagrados que el purificador era el sacerdote que los lavaba, nadie más, etcétera, ¿verdad? Entonces había una preparación. ¿Y por qué se ha perdido eso? Por chambonería de los padres. Porque en ningún lado dice dejen de hacerlo, más que obviamente, pues sí, lo que ahorita les voy a explicar se quitó. Estas oraciones que les voy a dar, había una oración para ponerse cada cosa. Una oración para ponerse cada cosa. Donde llegaba, ahí estaban en un cuadro las oraciones y cada que se ponía una cosa, una oración. Porque tiene un significado. Claro. Un significado, estamos hablando de lenguaje simbólico. Por eso se utilizan vestiduras litúrgicas, porque tienen un significado, significan algo, una realidad divina, invisible, que se hace visible a través de esos elementos. Entonces cada de estos elementos tenía, vamos a empezar a observar bien. Dice, a lavarse las manos, el sacerdote decía, da Señor fuerza a mis manos para limpiar toda mancha inmunda, para que con una mente y un cuerpo limpios pueda servirte. Se lavaba las manos. Y ya después seguía el primer ornamento que se llama hábito, que todavía, que no ha sido excluido, ¿sí? O sea, la iglesia no lo ha eliminado, pero ha quedado como en desuso o a la libertad del celebrante. El hábito lo podían usar tanto los diáconos como los presbíteros y obispos. La oración era la siguiente: pon Señor sobre mi cabeza el casco de salvación para rechazar los asaltos del enemigo. Entonces, ¿qué significaba el hábito? ¿O qué significa el hábito? Significa el casco de salvación, para que, pidiéndole al Señor que le ayude a rechazar todos los pensamientos, para centrarse, no distraerse durante la celebración de la misa. Y como yo sé que pues, muchos de ustedes nunca van a ver quizá en su vida esto, traje uno para que lo conociéramos, ¿verdad? Y entendamos esto. Ahorita pues todos los padritos nos vestimos de paisanos, pero bueno, se supone que tendríamos que tener nuestro hábito o la sotana. Se tiene que cubrir todo, ¿no? O sea, que no se vea la ropa civil, sea la sotana o sea una camisa de paisano.
se tiene que cubrir, porque también el sentido de los ornamentos es de alguna manera revestirnos de Cristo, cubrir nuestra humanidad para que la gente no nos vea a nosotros como hombres, sino que vean a Cristo en nosotros, ¿verdad? Entonces, mientras decía la oración, ¿verdad? Entonces así, pon, Señor, sobre mi cabeza el casco de salvación para rechazar los asaltos del enemigo. Y entonces ya, y se pone de esta manera, se pasa por detrás, por delante, y acá se ata, ¿verdad? Y obviamente ya después se tiene que cubrir aquí bien para que no se vea la camisa, ¿verdad? Y ya encima la, ¿verdad? Y eso es lo que significa. Cobra 100 pesos la bota, ¿verdad? Ya la tomó, ya la tomó ella. Ya la tomó y No puede. Si es que si no traen, hay a ver de dónde. Entonces Eso hay que entregar mañana. eso es lo que significa. Bueno, vamos a seguir porque se nos pasa. Luego sigue la hazme puro, Señor, y limpia mi corazón, para que santificado por la sangre del Cordero pueda gozar las delicias eternas. Alba viene del latín albis, que significa blanco. ¿Sí? O sea, si ustedes dicen, ¿cómo se dice la palabra blanco o el color blanco en latín? Albis. Albis. Entonces, alba significa blanco y la usan los diáconos, los presbíteros y los obispos. Significa la pureza que debe de tener el diácono, el presbítero y el obispo para participar en la liturgia, para participar en la misa. Luego sigue el cíngulo, que es el cordón que se ata a la altura de la cintura, no en la cadera, pero a la cintura. Sí. Luego, también no sé si han visto, sobre todo los seminaristas, porque ya prácticamente son los únicos que usan sotana, llevan un fajín, así se le llama, que les llaman banda, no sé de dónde sacaron eso, se le llama fajín eclesiástico. El fajín es de color azul para los seminaristas, negro para los presbíteros, moradito, no sé qué color sea, fuchsia, no sé, para el obispo, rojo para el cardenal y blanco para el papa. Pero significa lo mismo, castidad, ¿verdad? Castidad. Entonces, para ponerse el cíngulo, que es el cordón que va encima del alma, cíñeme, Señor, con un símbolo de pureza y extingue en mí la llama de la pasión, para que permanezca en mí la virtud de la continencia y de la castidad. El símbolo también lo utilizan los diáconos, los presbíteros y los obispos. Luego, después de eso, se pone la cruz pectoral. La oración es digna del Señor Jesucristo, protegerme de todas las trampas de mis enemigos, y por el signo de tu santísima cruz, dígnate concederme a mí, tu siervo indigno, que esta cruz que tengo sobre mi pecho con las delicias de tus santos en su interior, me permita tener siempre en mi mente el recuerdo de tu pasión y las victorias de los santos mártires. Antiguamente el pectoral llevaba una reliquia de los santos, actualmente ya no, pero significa lo mismo, sobre todo el recuerdo de la pasión y la cruz, que también es como protección. Y esta solamente la usa él. ¿Quién? Ni los diáconos ni los presbíteros. ¿Se las enseñó el Padre Morino? La cruz. Sí. Ya bueno. Sigue la estola y dice así: devuélveme, Señor, la túnica de la inmortalidad que perdí por el pecado de los primeros padres, y aunque me acerco a tus sagrados misterios indignamente, haz que merezca no obstante el gozo eterno. La estola significa entonces la dignidad del sacerdote, la dignidad sacerdotal, la potestad, el poder que tiene, que le ha sido conferido al sacerdote o al diácono. La estola la utilizan también los diáconos, los presbíteros y los obispos, ¿verdad? Aquí, para ejemplificar, se lo pongo de esta manera, ¿verdad? Como lo utiliza el diácono.
Presbítero. Ahorita les voy a explicar esto. Antiguamente, para hacer una distinción entre quiénes son diáconos, quiénes son presbíteros y quiénes son obispos, cada quien usaba la estola de forma distinta. El diácono cruzada de izquierda a derecha, el presbítero en forma de cruz al frente, el obispo sí, pendiente, ¿sí? Así colgando. Porque se entendía que, o había esta concepción de que no era lo mismo decir el obispo que el presbítero, en el sentido de que ¿cómo decirlo? Que incluso la misa que celebraba el obispo como que no se veía igual que la misa que celebra el sacerdote. Ahora se ha llegado a esta concepción de que los dos son sacerdotes, los presbíteros y los obispos son sacerdotes, y la misa, pues la misa a fin de cuentas la hace Cristo. Entonces, una misa celebrada por un presbítero a una misa celebrada por un obispo es igual, es igual. Antiguamente no se tenía este concepto. Incluso la misa celebrada por obispo se le llamaba misa pontifical. Ahora ya se entiende que no. Ha llegado a este entendimiento de que los dos son sacerdotes, comparten el mismo sacerdocio, aunque el obispo lo tiene en plenitud y el presbítero no, pero la misa es la misma. Entonces ya ahora se les permite también a los presbíteros usar la estola igual que el obispo, ¿verdad? ¿Llevan colores diferentes? Los colores litúrgicos, si es verde, verde, si es blanco, blanco, si es... No, corre. Ay. Morado. Oh. Demasiado tarde. Si es rojo, rojo, bueno. Sigue la dalmática. Vísteme, Señor, con la prenda de salvación y vestido de la alegría, y rodéame siempre con la dalmática de la justicia. La dalmática representa justicia. Es la prenda de la salvación y el vestido de la alegría. Entonces, ¿la dalmática quiénes la usan? Diáconos. Diácono. Justicia. Prenda de salvación y vestido de la alegría. Significa justicia. ¿Quién la usa? Diácono. El presbítero también. ¿No? Y obispo, sí. Se supone que está prescrito que antes de ponerse la casulla va la dalmática. Aunque estaban flaquitos algunos obispos, ya después de tanta cosa, ya se veían todos chonchitos, ¿verdad? Tanta cosa que se ponían encima. Yo ya el último que he visto que hacía esto, Benedicto XVI. Pero se supone que va también los obispos de allá. Se habla primero Porque son el arma. servidores. El sacramento del orden es el único sacramento que tiene grados y que esos grados son acumulables. Es decir, no porque pasas del diaconado al presbiterado pierdes el diaconado, no. Ni tampoco si pasas al episcopado pierdes el presbiterado y el diaconado, no. El presbítero sigue siendo diácono, además del presbítero, y el obispo sigue siendo diácono, presbítero Y lo mismo. Pero en cuanto a los ornamentos, ¿por qué un presbítero no lo usaría, la dalmática? Pues una cuestión histórica. Nada más. Nada más. No es ¿Cómo es nada. la dalmática? Pero sí lo usaban. ¿No? La dalmática es, pues, Ajá. digamos que es una especie de camisa Como arma, pero corto. con las mangas así anchotas Ujú. y esto corto. Corto. Ahí está. Ajá. Pero esa ya está un poquito modificada porque vienen unidas las mangas.
Normalmente las mangas van separadas. Ujú. Son como dos tablas. ¿Cómo? Sí, por acá salen las manitas. Ajá. Ujú. No, porque También esta parte de atrás está separada. como una casilla, así, no. Es a lo que se refiere. Como si fuera una tela así. Digamos, no es Llega lo mismo, arriba de pero la parece, sí. Como una vaquita, ¿no? Sí. Luego sigue la casulla. Y la oración es: Señor, que dijiste, mi yugo es suave y mi carga ligera, haz que lo lleve de tal manera que alcance tu gracia. La casulla significa esa carga que lleva el pastor, o sea, sus ovejas, el pueblo, que le ha sido encomendado. Entonces la casulla no la usan los diáconos, solamente los sacerdotes, es decir, presbíteros y obispos. Y también cambia de color. El alba siempre va a ser blanca. El símbolo puede cambiar de color. ¿Su significado es el pueblo de Dios, dijo? De la carga. La carga. La carga que lleva el pastor, las ovejas que lleva el pastor sobre sí. Más bien es eso, la carga. No La tanto carga. las ovejas. Okay. Entonces, el hábito siempre blanco, el alba siempre blanca, el símbolo puede cambiar de color, que normalmente siempre es blanco, la estola cambia de color, la dalmática cambia de color, la casulla cambia de color, de acuerdo a los colores litúrgicos. El palio, la oración para ponerse el palio es: que siempre esté unido a Pedro y a su sucesor, el Señor, y sea ejemplo para mis hermanos obispos. ¿No? El palio es algo así. Este lo usa el Papa, ¿no? Tiene unas crucífijas. Sí, también los obispos lo dan para el hueso. Bueno, ahorita lo estoy poniendo como si fuera sobre el lado. Pero en realidad va sobre la casulla. Eso lo vi, ¿verdad? Y esta la utilizan, no la utilizan ni los diáconos, ni los presbíteros, ni los obispos, sino solamente los arzobispos. Ah, los obispos. ¿Y eso? También, pero distintas. Las cruces de los obispos son negras y las de eso es muy bien, esto es muy bonito porque hasta previo, o sea, llevan las ovejitas, así de las tiernitas, no tan viejitas, las llevan al Vaticano, las bendicen vivas las ovejitas, ya al tiempo las monjitas encargadas de esas ovejitas las trasquilan y con esa lana hacen todos los palios que son para los arzobispos. Cada año, si se nombran nuevos arzobispos, el Papa les da a los nuevos arzobispos cada año esta vestidura, esta se la regala el Papa a los arzobispos. Y significa la unión especial que tienen los arzobispos con el Papa. ¿Cómo se llama? Palio. Luego sigue la mitra, dice: y pon sobre mi cabeza, Señor, la mitra y el casco de la salvación, para que pueda evadir las trampas del antiguo enemigo y de todos mis enemigos. Y esta vestimenta que es la mitra representa sobre todo la autoridad del obispo. Entonces la mitra no la usan ni los diáconos ni los presbíteros. Perdón, ya puse aquí mano. Sí, eso es lo que yo... Porque acá arriba puse mano. todos. Entonces, No lo utilizan. El padre no lo utilizan ni los diáconos ni los presbíteros. Acá la mitad no lo utilizan los diáconos. Perdón, otra vez. No lo utilizan los diáconos ni los presbíteros,
aquí hay algo bonito también de la lista. Es mitra, ¿verdad? La autoridad. La mitra, que estos dos listoncitos que caen por detrás se llaman ínfulas y representan el Antiguo y el Nuevo Testamento. La autoridad del obispo. Y luego el anillo dice: adorna con la virtud, Señor, los dedos de mi cuerpo y de mi corazón, y coloca sobre ellos la santificación de tu espíritu, conforme que el anillo no lo utilizan ni los diáconos ni los presbíteros, porque hay unos padrecitos que si quieren sentir lo mismo se traen su anillo. Pero el anillo solamente lo utilizan, hay unos seminaristas con el Pero los anillo. sacerdotes sí tienen su anillo a la hora de la ordenación, ¿no? Les dan un anillo. No. Y la mayoría. Litúrgicamente y que lo pida la iglesia, ya son ideas de los padres. ¿Te hace falta el video? ¿O ese ya no? No hay oración para el solideo, pero es también considerado un ornamento Igual para el báculo o también. una distinción tampoco. Lo que es el solideo, que significa solideo, o sea, solo ante Dios, solamente se lo quitan ante Dios. Cuando va a hacerse presente el Señor en el altar, antes de la consagración, desde que empieza la plegaria, se lo quitan y se lo vuelven a poner hasta que se reserva el Santísimo Sacramento. El solideo, que es el gorrito. El solideo, ¿quiénes lo usan? Lo pueden usar o se usaba hasta seminaristas. Seminaristas, diáconos, presbíteros. Nada más cambiaba el color. Negro de los presbíteros para atrás, moradito de los obispos y los arzobispos, y rojo los cardenales y blanco el papa. Ya no. Ya solamente los obispos, sean obispos, arzobispos, cardenales o el papa. Los ortodoxos sí lo usan. Pero todavía algunos lo utilizan, por ejemplo, el abad benedictino Ajá. tiene su solideo negro. Sí. Y hay otro ornamento, o bueno, no sé si se le llama ornamento, que es el birrete o el monete, que su uso era similar al de la mitra, o sea, casi el mismo significado, y de hecho se lo ponen y se lo quitan al mismo tiempo que la mitra, los presbíteros, no más que en su caso es negro, es un gorrito negro como cuadrado, un chaparrito, con un pompón en medio o sin el pompón. Que puede ser el español es puntiagudo o el romano es como más cuadradito y con unas como tablitas aquí arriba. Pero ya entran de sus ahora, no he visto Dentro de eso ya. en las películas viejitas sí las están limpiando Y los pues sí, las vestimentas, que es casual, entonces El cuello se le llama cuello romano. Pues es solamente simboliza la dignidad clerical, por así decirlo, que es clero, esa persona es clero, no es un laico. Y se utilizan los diáconos, presbíteros y obispos. Y de hecho, pues se utiliza desde seminaristas. Todavía en varios seminarios, algunos ya no. Pero el color blanquito significa la pureza. Y el negro de la sotana es que estás muerto para el mundo, consagrado para Dios. Pero esa es una vestimenta civil, en la ropa. ¿La camisa clerical? No es un ornamento litúrgico, tanto la sotana como la camisa clerical, no es un ornamento litúrgico. Okay. No es para las misas o las liturgias, es la ropa no es un uniforme, porque un uniforme es una cosa que se ponen los doctores, los militares, los bomberos a la hora que ejercen su profesión. Pero se terminan de hacer lo que estaban haciendo, lo que les toca de acuerdo a su profesión y se lo quitan. El doctor no anda con la bata para allá y para acá en el cine y bueno, algunos presumidos.
Yo tengo un primito que hasta un día sí llegó a la fiesta, ¿verdad? Una fiesta infantil con su batita. El báculo tampoco incluye sonido litúrgico. Es objeto litúrgico, sí, pero no hay una oración para el báculo. ¿El anillo tiene un diseño especial y un significado especial? ¿No? Porque yo lo veo aquí. ¿De anillo? Bueno, a eso el diseño puede ser, cada quien escoge. Pero lo que les decía es signo de pertenencia a la iglesia, está desposado con, acuérdense que pues el sacerdote está desposado con la iglesia, pero especialmente pues se entiende que el obispo, como tiene la plenitud del sacerdocio, se identifica más con Cristo y como sucesor de los apóstoles, esposo de la iglesia. Entonces el anillo, pero es el anillo episcopal. No hay un anillo presbiteral, nunca ha existido eso. Entonces esa es moda moderna del anillo utilizado los sacerdotes. Tampoco ¿Ah, sí? del siglo. Es moda actual. Pues. En el Ministerio de la Adoración Nocturna también el distintivo también ese no nos permite que lo tengamos para ir al baño. Sí. También además ¿Quién lo puede usar? ¿Quién puede usar el anillo? pero es distintivo. ¿Quién lo usa? Es para distinguir. El obispo. El obispo. Okay. Y bueno, por ahí puede haber cosas que falten, ¿no? También que ya quedarán ahí por explicar, ya las podrán investigar ustedes, ¿verdad? Uy, pero había hasta más cosas, ¿verdad? Sobre todo los obispos. Se cubrían hasta las manos y los pies, con guantes y con zapatos especiales. O sea, había mucho, sí. Sobre todo por herencia, así como de la cuestión de la corte imperial de Roma y todo eso, y ver a los obispos como príncipes y todas estas cosas, ¿verdad? Ya todo eso se ha superado. Y bueno, cuando se pone uno a ver, pues dices tú, es que, no sé, o al menos a mí yo me pongo a pensar, si todavía algunas cosas se permanecieran, el ataque a la iglesia, ¿no? O sea, nadie dice nada de que la reina Isabel o el rey Carlos haga sus ceremonias pomposas para la apertura del parlamento y esas cosas, ¿no? Carruaje del siglo no sé cuál con chapa de oro y sus capotas y las coronas, y nadie dice nada, ¿no? Pero si el Papa todavía usara lo que usaba ahorita, digo, en la antigüedad, y su corona, imagínense, ¿no? Es un signo de los tiempos, o sea, yo sí lo considero como inspirado por el Espíritu Santo. La iglesia tenía que abandonar eso. ¿Cómo se llama el oficio que utilizan para llevar el Santísimo en las zapatas? Paño de oro. Humedad, el paño de hombros. Sí, pues ya llegó el padre. ¿Ya llegó esta? El que les toca. Ahí estaba Pues un gusto. Ustedes ya mañana, tristemente ya no nos vemos. Pero mañana, Pásale, padre. mañana sí viene, ¿no? Mañana va a ser el día. Sí.